Libro de Santiago, capítulo 1. Y leemos el verso 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. Dios bendiga su palabra. Tu palabra ha sido leída, Dios. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, puede sentarse. Alabado sea el Señor. Y vamos a ubicarnos en el tema hacedores de la palabra. Y vamos a mirar ahí en los hacedores de la palabra los oidores que hay, ¿verdad? Pero dice la palabra, pero sé que hacedores y no tan solamente que, porque hay quien oye la palabra. Amén, hermano. Hay quien oye la palabra, pero hay varios oidores de la palabra. Yo voy a hablar de 5 oidores aquí de la palabra. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora se nos está diciendo, ¿verdad? Pero sed hacedores. ¿Cuántos aquí son oidores de la palabra de Dios? ¿Y cuántos son hacedores? Amén. Ya se fueron acabando los amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Oidores es todo el mundo, pero hacedor, dijo allá en el libro de Mateo capítulo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. La pregunta sería entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No es el que dice Señor, en otras palabras, no es el que dice soy cristiano, no es el que dice soy evangélico, entra en el reino de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. A los amigos que me están oyendo en los diferentes países y aquí en Colombia por medio de la transmisión, bendito sea el Señor. No es ser solamente oidor, hay que ser ¿qué? Hacedor. Hay que ser hacedor. Amén, hermanos. Y ahí es donde está el problema, porque oír, creo que los únicos que no oyen son los mudos, ¿verdad? Que son sordos, mudos. Pero usted que dice, no oye, no conocerán la palabra. ¿Ah? Los sordomudos no conocerán la palabra. Gloria al Señor, también saben. También se les enseña la palabra, también aprenden a conocerla. Yo conocí, bueno, ella no es muda, pero una hermanita, nosotros le decíamos la mongolita, y ella, no, es que según ellos no entienden, pero ella cuando uno decía algo mal decía, ojo, ojo, mira, el de allá, o si no, mire, para allá abajo en la candela. y yo me preguntaba, ¿y cómo entiende ella eso? ¿Y cómo sabe ella eso? Si según ellos no entienden mucho. Ella sabía, y sabía cuando uno estaba haciendo algo malo. Amén. Amén. Pues, oyente, entonces, oiga bien, hay quien oye la palabra de Dios, pero no la entiende. ¿Cuántos me oyeron eso? Está el que oye la palabra, pero no la entiende. ¿Qué pasaría con ese? ¿Qué pasa, hermano Manuel, con el que oye la palabra y no la entiende? ¿Aló? ¿Qué pasa con el que oye la palabra pero no la entiende? La hermana dice, es como si no la oyera, pero la está oyendo. Por eso es importante entender esto, ¿verdad? Porque hay quien oye la palabra, pero no la entiende. Y como no la entiende, no puede vivir la palabra. ¿Me está entendiendo eso?
Si no entiende la palabra, ¿cómo la va a vivir? Si ni siquiera supo qué fue lo que se dijo en esa palabra. Entonces, ¿esto qué nos deja entrever a nosotros? ¿Se me fueron o están aquí? ¿Qué nos deja entrever esto a nosotros? O vayan por lo menos pensando, ¿qué oidor soy yo? Soy del que oigo la palabra y no la entiendo. Si no la entiendo, entonces hay razón para yo no practicar la palabra, porque no la entendí. Pero si he oído la palabra y la he entendido, entonces ¿qué debo de hacer? Practicar la palabra. Amén. Por allá, no me acuerdo exactamente en qué libro es que dice, pero dice, parece que es en Corintios, ¿y cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Y cómo entenderán si no hay quien les explique? ¿Usted está entendiendo eso, verdad? No se puede entender algo si no hay quien le explique. Y yo creo que estamos aquí porque aquí se explica la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, usted aquí oye la palabra. Si usted la oye, ahora no se quede en ser tan solamente un oidor, sea un hacedor. Amén. Un hacedor. En todo lo que nos cuesta a nosotros de la palabra de Dios, es en esto, el ser hacedor, porque la oímos y la conocemos muchas veces, pero para aplicarla a otro, no para aplicármela a mí. Y para yo poderle aplicar la palabra a otro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicármela yo. Primeramente yo. Amén, hermanos. Amén. Oye, estoy viendo que los amenes están muy poquitos. No se preocupen, que estamos aquí para eso, para aprender de la palabra. Entonces, mire que cuando somos oidores y no entendemos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Felipe se montó en un carro y iba un hombre leyendo la escritura y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la respuesta de él? Que no. ¿Cómo entiendo si no me explica? Amén. Amén. Yo estoy hablando la palabra, usted la está escuchando, pero ¿cómo sé yo si usted la entendió si no me dice? Amén. Amén, hermano. Si usted no me dice que no la entendió, yo no lo sé. Pero si de pronto usted me dice, pastor, yo no entendí mucho ahí, ¿qué es lo que quiere decir eso? Entonces yo puedo explicarle, ¿verdad? Y explicándole, yo creo que usted va a entender. Y después que usted entienda, yo creo que no se va a quedar nada más en un oidor. Olvidadizo. Porque hay oidores, pero que oyen y ¿qué es lo que pasa? No es que no le entienden, sino que ¿qué? Que se le olvida. Y esa es una parte de lo que surge a veces bastante dentro de la iglesia, que oímos la palabra, pero se nos olvida. Y mucho más cuando es para aplicándola a nosotros mismos, porque nosotros sabemos a veces la palabra para aplicársela a otro, pero para aplicármela es donde está el problema, ¿verdad? Aplicármela yo. Y por eso a veces cuando se está predicando el mensaje, entonces si se habla algo que ese es para fulano, ese es para sultano, y yo no creo que es para sultano nada más. ¿Cuántos creen que esta palabra es para todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana? Yo creo que es para todos nosotros esta palabra, no es para fulano en especial. De pronto fulano está en un nivel en el cual más exactamente la palabra de Dios le está hablando,
propósito de que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas? ¿Cuál cree usted que es el propósito? Uno, que aprendamos. Dos, que corrijamos lo que está mal. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Esa es la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso está el oidor. Oye y se le olvida. No entendió eso. No entendió. No es que se le olvide, sino que no entendió. Y como no entendió, sale igual, continúa igual y va igual. Y de pronto hace como el hermano que iba a predicar y leyó un versículo. Figúrese que iba a predicar y leyó el versículo y dice: no entiendo aquí ni papas. Y era el que iba a predicar. Cosa tremenda, ¿verdad? Leyó y luego dijo que no entendía ni papa. El problema es él que iba a predicar, cómo desarrollaba el mensaje. Si él que iba a desarrollar el mensaje, que iba a predicar, no entendía nada, no podía desarrollar un mensaje, no podía enseñar nada, porque no entendía nada. En otras palabras, el que no entiende nada queda igual. ¿Me está entendiendo eso, hermanos? El que no entiende nada de la palabra queda igual, pero el que entiende la palabra, en él la palabra produce cambios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que el que entiende la palabra, en él produce esa palabra cambio? Y por eso es que la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con lo demás? Lo viejo que hacía pasa, y ahora lo nuevo que voy a hacer es de lo nuevo que yo conozco, y de lo nuevo que conozco es de la palabra de Dios, y como conozco de la palabra de Dios, es lo que tengo que hacer ahora. Amén, a su nombre, porque de eso conozco. Y por eso es que la gente no dice: ah, pero ustedes no saben hablar si no es de la palabra de Dios y de la palabra de Dios. Si de eso es que conocemos, de eso es que tenemos que hablar, ¿verdad? Del Señor. Y cuando, mucho más cuando hemos conocido a Dios en una circunstancia de esas tremendas, difíciles, que vemos el poder de nuestro Dios actuando en nuestras vidas. El Señor, ¿usted cree que yo no tengo por qué testificar de las 2 veces que Dios me ha librado de los infartos que me han dado? ¿Ah? Tengo mucho que hablar de eso y demostrar de que tenemos un Dios de poder. Amén, hermano. Entonces, cuando uno experimenta eso, uno tiene por qué hablar de lo nuevo que ha recibido. Y por eso es importante ser oidor, pero también entendedor de la palabra de Dios. Como dije, hermano, ser un oidor, pero también un ¿qué? Entendedor de la palabra. Porque cuando usted es un oidor y entendedor de la palabra, entonces va a ser un creyente hacedor. ¿Va a ser qué, hermano? Un creyente hacedor de la palabra de Dios. Va a vivir conforme a esa palabra. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Puedo le dar un aplauso al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos? Segundo, oyente. Oye y rechaza. ¿Oye y qué? Y rechaza. Oye la palabra, pero la rechaza. ¿Qué cree usted que puede pasar en eso? ¿Será que usted cree que se puede llegar a ser un creyente que sea hacedor de la palabra? ¿Cómo es el tema, dijimos, de hoy? Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Pero entre los hacedores está el que oye, pero ¿qué dije? La rechaza. ¿Cree usted que en esa persona puede surgir cambio? ¿Cree que usted que esa persona puede llegar verdaderamente
verdaderamente a entrar al reino de Dios? No, porque fue un oidor, pero ¿qué hizo? Rechazó. Y por eso usted ve que hay cantidad de gente hay en el mundo que oye la palabra, pero ¿qué hace? Hay veces que nosotros llegamos a un lugar, ¿verdad?, a predicar. ¿Quién dijo que yo tengo que andar en esa faltedad como ustedes, que tienen que estar yendo a una iglesia y que están reuniéndose 3 y 4 horas? Esa faltedad no es para eso, para yo creer en Dios. ¿Qué está haciendo entonces esa persona? ¿Está qué? Rechazando, ¿verdad? Sí, si está rechazando la persona esa palabra que oye, y esta palabra que estamos hablando es una palabra que trae vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra que trae vida? ¿Cuántos creen eso, que esta palabra trae vida? Bendito sea la gloria del Señor. Y si esta palabra es la que nos trae vida y la rechazamos, ¿cómo se puede obtener la vida entonces? A lo que estamos expuestos es a la muerte. Y no solo a la muerte, también a la condenación. Porque el que rechaza la palabra de Dios está expuesto a condenado. Por eso la palabra dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ya por no creer, ha sido que condenado. Esa es la palabra. Por eso es importante oírla, pero también recibirla, no rechazarla. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén a su nombre. Amén a su nombre. Pero si se rechaza la palabra, algo puede ocurrir en nuestra vida. Yo me recuerdo, una vez me vinieron a buscar rápidamente, porque había un señor que se estaba muriendo, y los familiares como que entendían de la palabra de Dios, y me llevaron, pastor, para que lo ore antes que se muera, tan siquiera rinda su vida al Señor. Y yo llegué y me le acerqué al ancianito y le dije, amigo, ¿usted quiere que yo ore por usted para que Dios salve su alma? Digo, a mí no me venga a hablar, pero con una palabra de esas fuerte. ¿Quién dijo que esa faltedad? Estas palabras, yo dije, Dios mío, ¿y cómo oro yo por este hombre si este hombre no cree en nada de lo de Dios? Pero los familiares estaban ahí. Le dije, ¿te están oyendo? ¿Qué puedo hacer yo cuando él no quiere aceptar nada de lo de Dios? Cada vez que yo le hablaba de Dios, hermano, era algo terrible, y los familiares se pusieron a llorar y decían, papá, ni aún en el momento de morir reconoces que hay un Dios. Porque no aceptaba nada de lo de Dios. Y me dijo que no orara por él, claramente me dijo, no, por mí no ore nada de eso, que yo no creo en nada de eso. ¿Cómo ora uno por una persona así? Ni si yo oro va a suceder nada. No va a suceder nada. ¿Por qué? Porque es un oyente, pero un rechazador de lo de Dios. Y ahí no va a suceder nada nunca, porque rechaza la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Alabado sea Dios. Entonces, si se rechaza la palabra de Dios, ¿cuándo va a hacer esa palabra un efecto? Nunca. Ahí de pronto no es como cuando usted está enamorado y lo rechazan, y entonces el dicho dice que insiste, que cuando te rechazan es porque la cosa está buena. Yo he oído esos términos, ¿verdad? Que cuando la persona es rechazada es que aceptan como que la cosa está buena, porque no le dieron la entrada así de una vez. Pero cuando le dan una entrada así de una vez, como que la cosa no es muy buena. En cambio el que lucha hasta que le aceptan. Entonces cuando le aceptan, eso no se rompe tan fácil. Pero el que le dicen de una vez sí,
eso está muy fácilmente a ser destruido rápidamente. ¿Me está entendiendo eso, hermano? ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque recibió así tan pronto como... Y dicen que el amor a primera vista no demora mucho. ¿Lo que dice Poto? Eso es que no demora mucho. Gloria al Señor. Entonces, hay que oír la palabra de Dios y recibirla. ¿Hay que oír qué, hermano? Hay que oír y qué? Y recibirla. Porque cuando se recibe, ella produce efecto en nosotros. Amén. Si usted está aquí en esta mañana y es un oyente, recíbala para que ella produzca efecto en su vida. Y sé que no se va aquí igual a como vino. Algo ocurre. Si usted vino enfermo y recibe la palabra de Dios hoy, se va sano de este lugar. Porque creo que el Dios del cual te estoy hablando es un Dios que tiene poder para sanar cual sea la enfermedad. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Le doy un aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y hasta los siglos. Gloria al Señor. Ahora viene el otro oyente. Oye y se le olvida. ¿Cuál es el otro oyente? Oye y se le olvida. ¿Qué pasa con eso? Digan algo, estamos en una escuela dominical. Todos podemos participar, opinar, hablar. ¿Cómo va? Se va vacío, dice nuestro hermano. Dígame. Se la roba, dice el hermano. Los afanes del mundo ya le quita la fuerza de lo que oyó. Se le olvida. A ver, ¿quién más dice algo? El que oye y se le olvida. Por lo menos yo he quedado algunas veces mal, porque me han dicho, hermano, esto y esto, y a mí se me ha olvidado. ¿Cómo quedo? Mal, ¿verdad? Entonces, al que se le olvidan las cosas, ¿cómo queda? Mal. Y qué triste es que a nosotros digamos la palabra de Dios y cuando Dios nos llama a cuenta quedemos mal, diciéndole, Dios, fue que se me olvidó todo lo que oí de tu palabra. ¿No cree que eso es triste? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén a su nombre. Amén a su nombre. Se me olvidó tu palabra, Dios. Eso es serio. Eso es serio. No debemos de dejar que la palabra de Dios se nos olvide en nuestras vidas. Debemos de ser siempre ese oidor que recuerda la palabra de Dios. Amén a su nombre. Por eso incluso Dios nos la dejó escrita, para que no se nos olvide. Y el libro de Deuteronomio enseña o manda que la enseñemos, ¿verdad? Que la enseñemos ¿cuándo? ¿Ah? Oh, se perdió la plata de lo que enseñaron ahora en los días de familia, en los días de... ¿Ah? Hablar de ella en todas partes. Mire, al acostarte, al levantarte, a ir por el camino, ¿en qué más? En tu casa. ¿Ah? Al levantarte, en todo momento, y termina diciendo, escríbela en los postes de tu casa, porque cuando tú la tienes escrita y lo lees, todos los días lo lees, eso no se te olvida. Amén. Eso no se te va a olvidar. Por eso es que cuando dejamos de leer la palabra, se nos va olvidando.
Amén. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. A su nombre sea la gloria. No sea un oidor olvidadizo. Ahora, oye, pero no hace nada. ¿Cómo dice? Oye, pero no hace nada. O sea, oye la palabra, la entiende, la conoce, la sabe. Si no hace nada, la pregunta es, entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Cuando el tema es hacedores de la palabra. Y como la oímos y no hacemos nada, por eso no mostramos cambio en nuestra vida. Amén. Amén. La oímos, la conocemos, la sabemos, pero no se produce nada en nosotros porque no hacemos nada por vivir esa palabra. Amén, hermano. Pero el que se preocupa por hacer algo, por vivir esa palabra, algo ocurre, algo sucede, cambio ven en él. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Y por eso que él dice que cuando la palabra está haciendo efecto en nosotros, la gente dice, oye, y a ese verdaderamente sí le lavaron no solamente la mente, lo lavaron todito, ¿verdad? Es que la gente piensa que cuando nosotros leemos la palabra lo que nos han hecho es lavarnos la mente. Y bueno, y tienen hasta razón, porque en la mente es donde está toda la suciedad. ¿Cuántos lo creen así? En la mente es donde está toda la suciedad. Y cuando usted comienza a conocer la palabra de Dios, toda esa suciedad empieza a salir, porque la palabra de Dios nos está lavando todo. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y hasta los siglos? Bendito sea la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos van? ¿Cuántos oyentes? Van 3. 3. Como que perdía ya. Esta hora es del 4. Van 4. Con el que estamos hablando, ¿verdad? Del que no hace nada, a pesar de que oye la palabra de Dios, pero no hace nada. O sea, en otras palabras, que oye la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en él no surte ningún efecto. No hace ningún efecto la palabra de Dios en su vida. Por eso es que muchas veces estamos en la iglesia y todo el tiempo somos la misma persona, que ni bajamos ni subimos, ni bajamos ni subimos, porque la palabra no está produciendo ningún efecto en nosotros. Y yo creo que el que oye la palabra de Dios siempre debe de ir creciendo. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? El que oye la palabra de Dios siempre debe de ir creciendo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Va subiendo y la gente va viendo. Amén, a su nombre. Y por eso que por ejemplo Corintios dice, ¿verdad?, que con nuestro testimonio ganamos a muchos sin ni siquiera hablarle ni una palabra. Sin hablarle ni una palabra, nada más con nuestro testimonio. Amén, a su nombre. Amén, a su nombre. ¿Cuántos no admiran a Pablo Herrera hoy? Y ustedes saben lo borrachín que era ese hombre. Pero después la gente ahora ya sabe que pueden correr ante Pablo Herrera y la familia. Algunos se enferman. Pablo, te vamos a mandar los pasajes para que vengas ahora. Yo lo veo que cada ratito está en Barranquilla, en Cartagena. ¿Y cuántas hermanos? Voy ahora a unos familiares, pastor.
que están enfermos y voy a orarlos. Antes me imagino que cuando veían a Pablo borracho lo que hacían era cerrarle la puerta. Está Pablo borracho, vamos a cerrarle la puerta. Pero hoy en día no. Hoy en día han visto que ha producido la palabra de Dios un cambio en su vida. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén a su nombre. Y un cambio para bien, no un cambio para mal. Y eso es lo que surge cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Gloria al Señor. Vive Cristo Jesús. Ahora, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Quinto, ¿verdad? Oidores y qué? Y hacedores de la palabra de Dios. Según el versículo que leímos, que está en qué capítulo, en qué libro que es. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que nos engañamos entonces a nosotros mismos. La hermana dice, porque estamos comiendo y no nos hartamos. No es tanto porque estemos comiendo, es porque, oiga bien, estamos recibiendo, pero no haciendo. Amén. Estamos recibiendo, pero no haciendo. Hermano Oscar, o usted nada más hace el mapa y le dice, bueno, aquí está el edificio, hágase. Ya él tiene el mapa, ¿verdad? El croquis, el plano. Pero si no lo trabaja, no se ve lo que tiene en el plano. Eso no se ve porque no se trabaja. Lo que usted oye de la palabra de Dios, si usted no la hace, eso no se ve en usted. ¿Me están entendiendo eso? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo puedo ser oidor de la palabra de Dios, pero si yo no hago lo que la palabra dice, yo puedo decirle a todo el mundo, yo soy evangélico, pero yo le digo que soy evangélico y me ven bebiéndome una cerveza. ¿Qué cree usted que surge? Sí, ese hermano es que es evangélico, pero mira lo que está tomando. Ese no es nada. ¿Cierto que sí? Ahora, y si yo me estoy bebiendo la cerveza o yo me estoy emborrachando, ¿por qué será? Porque he oído la palabra de Dios, pero no la estoy viviendo, no la estoy haciendo, no la estoy practicando. Y entonces eso conlleva a que la gente diga, ese no es nada, ese es lo que es un vividor. ¿Cierto que sí? Porque no ven en mí lo que yo estoy diciendo que soy. Porque cuando usted dice que es un creyente, la gente cuando usted dice que usted es un creyente, está esperando en ver en usted un testimonio diferente al que usted era antes. Amén, hermanos. Está esperando ver algo diferente a lo que usted era. Y por eso cuando usted verdaderamente vive la palabra de Dios, hace la palabra de Dios, ven en usted un cambio y dicen, oye, ese ahora verdaderamente sí es. ¿Y sabe cómo dicen? Ahora sí es verdaderamente un hijo de Dios. Mientras no ven eso en uno, ese no es nada. Ese no es nada. Y no voy a decirle que no hay, que aun cuando usted esté dando su buen testimonio, hay a quien digan que usted no es nada. ¿Cierto?
porque también puede que haya quien lo diga. Pero ¿qué es lo que va a sostener eso? Que usted mantenga su testimonio. ¿Practicando qué? La palabra de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dígale al que está a su lado, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Dígale, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Vaya así como cuando el hermano Alfonso decía que era evangélico. Y de pronto lo veían fumando tabaco y dicen, oye, hermano Fausto, pero ese hermano que está allá no es evangélico. Él dice que es evangélico y mire el tabacón que tiene. Por ahí por la región del Diamante también sucedió algo tremendo, ¿verdad? Usted sabe que por acá hubo un tiempo que eso fue peligroso. Y estaba un muchacho en el campo, en el monte, y llegó un grupo de esos y le preguntaron, oye, por aquí no has visto a los muchachos. Y como él sabía ya quién eran, dijo, ¿qué muchachos? Si por aquí todos somos evangélicos. Y el que estaba ahí diciéndole eso le dijo, pero tú no eres evangélico porque los evangélicos no fuman. Él en el momento, como por salirse de ese momento difícil, dijo que era evangélico, pero tenía un tabaco, un cigarrillo prendido. Y enseguida le dijeron, tú no eres evangélico, los evangélicos no fuman. O sea que la gente que está afuera entiende realmente cuando nosotros somos hijos de Dios, por lo que vivimos y por lo que ven en nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Los hacedores de la palabra de Dios practican lo que oyen. ¿Cómo dije, hermano? Los hacedores de la palabra de Dios practican lo que oyen, no lo que oyen en el mundo, lo que oyen de la palabra de Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Los que oímos la palabra de Dios practicamos o debemos de practicar esta palabra. La mayoría de las cosas se obtienen por la práctica, ¿verdad? Amén. Usted, el día que compra el celular, no es mucho lo que sabe manejarlo, ¿verdad? Pero después que ya tiene unos días de tenerlo, ya sabe. Y si es la juventud de ahora, pues, como están en el avance de la ciencia, ¿verdad? Eso para coger los peladitos, cogen un celular, y hacen con ellos lo que sea. En cambio nosotros lo único que sabemos es dónde es que le voy a dar para llamar y dónde es que le voy a dar para cortar, y ya. De ahí no sabemos casi nada. Pero los muchachitos de ahora que están en el desarrollo, cualquiera de esos niñitos que usted le da un celular, ellos saben hacer de todo en esos celulares. Pero usted le dice a uno, hágame ahí esto. No sabe mucho. Porque no estamos en esa práctica. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, los hacedores de la palabra de Dios, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de hacer? Pone en práctica lo que oye. Amén. Los hacedores de la palabra de Dios ponen en práctica lo que oyen, lo que quiere decir que la palabra de Dios hay que ponerla en práctica, hay que practicarla, lo que ella dice, hay que vivir conforme a lo que ella dice, hay que andar conforme a lo que ella dice, porque si no andamos de esa manera, entonces somos oidores olvidadizos y engañándonos a nosotros mismos. Pero por allá en el libro de Gálatas, si no me equivoco, creo que es el capítulo 6,
¿Alguien puede leer el versículo 7 a ver qué dice del libro de Gálatas? 6, 7. Oye, ¿cómo dice, hermano? No os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? ¿Quién se burla de Dios? ¿Quién se burla de Dios? Y nosotros a veces creemos que podemos burlarnos de Dios. Y por eso tratamos de hacer las cosas malas escondidos. Voy a esconderme aquí porque aquí Dios no me ve. ¿Qué piensa usted? ¿Será que Dios no nos ve? Aunque la mayoría de las veces nos escondemos, no tanto es porque Dios no me ve, sino me voy a esconder por aquí para que los hermanos si están por ahí no me vean. Pero se nos olvida que a Dios no le impide ni el techo ese. ¿Cuántos creen que Dios tiene sus ojos puestos sobre este lugar y que ese techo no le impide y que Él ve acá y sabe lo que usted está pensando y sabe lo que yo estoy pensando y sabe todas estas cosas porque para Él nada es imposible? Amén, hermanos. Entonces, por eso, alabado sea el Señor, es que tenemos que ser oidores, pero también practicadores de lo que oímos. En otras palabras, poner la palabra de Dios en práctica. Vivir lo que aprendo de esta palabra. Vivir lo que esta palabra me enseña. Porque cuando yo vivo lo que esta palabra me enseña, no me voy a engañar. Amén. Amén. Y el que vive esta palabra, alabado sea el Señor, entrará un día al reino de Dios. ¿Usted me está entendiendo eso, hermano? ¿Usted me está entendiendo eso? ¿Cuántos le brindan el aplauso al que vive y reina? Gloria al Señor. Vive Cristo Jesús. El cristiano fiel actúa en lo que oye. Según Santiago 4:17, ¿qué dice? ¿Cómo dice, hermano? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿en qué se le convierte? Ojo a eso, ¿verdad? Porque a veces sabemos que lo que vamos a decir es una mentira y la hacemos. Si sabemos que es una mentira, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos si es una mentira? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero de pronto usted sabe, ahora que vamos a colaborar con la que se le quemó la casa, usted sabe que es bueno ayudarle, pero usted pudiendo y no lo hace. Se nos convierte en pecado. Y hay veces que no lo voy a hacer porque yo no sé ni quién es esa persona. La Biblia enseña que hagas el bien sin saber a quién. Amén, hermanos. No importa que tú no sepas a quién, pero haz el bien. Porque eso no es lo que te va a llevar del Señor a ser favorecido, porque sepan que tú fuiste el que lo hiciste. Ahora lo quiere decir algo. Dice que la palabra dice que más bien es dar que recibir. O sea, es más bienaventurado es dar que recibir. Pero recibir nos gusta, pero dar no es mucho. Dice, y es una bendición, pues, como 3 veces pero el dar es que no es el que nos gusta mucho. ¿Cuántos bendicen al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios, vive Cristo Jesús. A Él sea la gloria.
El cristiano fiel siempre actúa conforme a su capacidad. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 11 y 12. El cristiano fiel actúa según su capacidad, de acuerdo a cómo tiene la capacidad de actuar. Y la palabra es clara cuando dice, ¿verdad? Que mientras tengas el poder de hacer el bien, no deje de hacerlo. Pero si usted no tiene cómo hacer el bien, no puede hacerlo. Amén, a su nombre. Segunda de Corintios capítulo 8 versículos 11 y 12. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo visteis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. ¿Cuántos escucharon eso? Oiga, y fíjense que habla de que haya la ¿qué? La voluntad de hacer, y no según, bendito el Señor, sino de acuerdo a como tú o yo podamos. Amén, a su nombre. De acuerdo a tu capacidad, así se puede hacer. Y el versículo 3 de ese mismo capítulo 8 que dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Mucho más esforzándose. Aleluya. Un poquito más, Pablo está dando testimonio ahí de los hermanos que se proponían dar, no solamente de lo poquito que tenían, sino mucho más allá de lo que ellos podían dar. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, a su nombre. Porque el creyente fiel hace es conforme a lo que la palabra de Dios le enseña. Amén, a su nombre. Amén, a su nombre. ¿Qué dice Mateo 23, 2 al 4? ¿Aló? ¿Qué dice Mateo 23, 2 al 4? Capítulo 23, versículo 2 al 4. ¿Quién lo lee? Rápidamente. Recuerden el lema: ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Y de acuerdo a lo que leímos, ¿qué entiende ahí? De acuerdo a eso que leímos, ¿qué entiende usted ahí? En la cátedra de Moisés se sientan. ¿Quién se sentaba en la cátedra de Moisés? ¿Los qué? Los escribas y los fariseos. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que ellos ordenaban? Hagan. Pero ¿y ellos qué? Ellos hacían. Mire, atan cargas pesadas que ni ellos mismos la pueden llevar. Entonces eran mandadores de hacer, pero no eran hacedores de la palabra. ¿Me está entendiendo eso, hermano?
¿Me está entendiendo eso? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén a su nombre. Amén a su nombre. Alabado sea Dios. Ellos mandaban a realizar. Es como si yo estuviera aquí enseñándole a que ustedes hagan, pero yo ni siquiera vivo nada de lo que ustedes hacen. ¿De qué vale lo que yo les enseño entonces? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén a su nombre. Amén a su nombre. El primero que debe de dar ejemplo en hacer lo que está predicando es el pastor Faustino que está aquí predicando. Amén, hermanos. Si ustedes ven el ejemplo que yo doy, yo creo que ustedes van a caminar y van a ser también hacedores de la palabra. Y por eso muchos aquí llegan y se van, porque no quieren hacer conforme a la palabra, sino conforme a ellos quieren. Y el que quiere hacer conforme a que quiere, bueno, sigue buscando un lugar de donde lo dejen hacer lo que él quiera. Amén a su nombre. Amén a su nombre. A Él sea la gloria. Pero el que quiere caminar conforme a la palabra de Dios, camina conforme a lo que escucha y lo practica y lo vive y anda por esa palabra y estará un día allá arriba en el reino de los cielos. De eso estoy seguro. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que vive? A Él sea la gloria. Aleluya. Los hacedores de la palabra no se engañan. ¿No sé qué, hermano? Los hacedores de la palabra no se engañan. ¿Se está oyendo eso? Ya estuvimos viendo por ahí unos textos, ¿verdad? De que de Dios, ¿quién se puede burlar? ¿Quién engaña a Dios? ¿Quién lo engaña? Bendito sea la gloria del Señor. Y en el mismo versículo que leímos, habla de que no nos engañemos, ¿verdad? A nosotros mismos. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? A Él sea la gloria. Vive Cristo Jesús. Miremos a ver qué dice Lucas, capítulo 6, verso 46. Oiga bien eso. ¿Por qué me llamáis qué? ¿Y no qué? Y no hacemos lo que Dios manda. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo mando, lo que yo digo. O sea que el que no hace lo que Dios dice, ¿cómo está haciendo? Engañado. Se está engañando a sí mismo. No está engañando a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? El que no hace la palabra de Dios se está engañando a sí mismo. Porque la palabra de Dios hay que hacerla, vivirla. En otras palabras, vivirla. Gloria al Señor. Vive Cristo Jesús. Hay veces pensamos que hay salvación, oiga bien, o que hay premio para los que están en la verdadera religión. ¿Usted me entendió eso? Pero usted puede estar en una verdadera religión, pero no está viviendo la palabra. Pero a pesar de que usted esté en una verdadera religión, pero si no vive la palabra de Dios, no hay premio para usted. ¿Me está entendiendo eso? ¿Aló? ¿Me están entendiendo? No vale la pena nada más decir, no, yo pertenezco a una verdadera religión.
Porque hay veces que pensamos que la verdadera